Lo que escribí hace 3 años en ocasión de la Semana Sacra, en un día como hoy, Viernes Divino. Espero que la vigencia eterna del mensaje de Cristo viviente auxilie a quienes en verdad esperan ser socorridos, pudiendo así remontar el sufrido peso y gravedad del karma que arrastran a través de las existencias. Día de Viernes Divino. Cuando el día de hoy, Viernes Divino, el mundo religioso cristiano, repartido en la tierra en todas sus variadas manifestaciones, recuerda el martirologio experimentado en su Vía Crucis por el amantísimo Redentor de la humanidad, Jesús el Cristo, quien diera su propia vida en solemne sacrificio para establecer con la ley suprema del Altísimo, el pacto de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Voy a compartir con quienes tengan la oportunidad, disposición e interés de conocer, el contenido parcial de Pistis Sofía revelado por mi ser desde 1994, en la esperanza de que siguiendo sus claves precisas y de aquí en adelante, ya triunfadores y en breve, una playa de maravillosa e iluminados maestros, tengan una superior forma de celebrar la apoteósica resurrección última, mostrando el sendero hacia los demás, cuyos fundamentos religiosos no se basan, como hasta ahora actuantes en el subconsciente adormecido de la humanidad, en el dolor y la muerte que caracteriza escenas de tortura y sufrimiento, sino que, felizmente, podemos jubilosamente celebrar en nuestras naturalezas redimidas, la presencia de Cristo viviente, que es todo amor, gozo y sabiduría. Que Dios del Altísimo los guíe e ilumine. Pistis Sofía revelada, la suprema sabiduría sin velos, Sagrada Biblia Gnóstica Esenia, totalmente develada por el Gaon Zanon y Firluz. Venerable Maestro Kumarásico, el Tao Manu, capítulo 134. La ortodoxia de la doctrina, 134.1, el criterio de ortodoxia. Texto original. Cuando Jesús hizo esto, María respondió diciendo: Mi Señor, si los hombres salen a buscar y se encuentran con las doctrinas del error, ¿cómo hacen para saber si os pertenecen o no? Revelación. En las actuales difíciles circunstancias por las que atraviesa la humanidad, en la Tierra han proliferado como hongos cualquier cantidad de agrupaciones que se autodenominan iglesias o instituciones espirituales, sin llegar a reunir las singulares características inherentes a la doctrina del amor y la castidad, cuyo basamento principal está referido al perdón de los pecados y a la universalidad para alcanzar el reino de los cielos, sin diferencias de ninguna especie, y desde aquí mismo y ahora. ¿Qué deberá hacer entonces el sincero buscador de Dios para reconocer si la prédica que escucha es crística o no? Texto original. El Salvador respondió diciendo a María: Os he dicho antes, sé como hábiles cambistas de moneda, tomad lo bueno y arrojad lejos lo malo. Revelación. Siendo de radical importancia la inquietud de María por conocer cómo se puede diferenciar la verdad del engaño, Jehú Micael responde que el aspirante de la luz debe ser cual hábil cambista de moneda, quien para no ser estafado, escudriña minuciosamente el billete que se le expone, y si es bueno, lo acepta, mientras que si es falso o dudoso, lo rechaza. Texto original. Por consiguiente, decid a todos los hombres que busquen la divinidad. Si el viento norte viene, vosotros sabéis que habrá frío. Si el viento sur viene, vosotros sabéis que habrá calor ardiente. Y decidles también: si conocéis la faz del cielo y de la tierra por los vientos, sabréis también exactamente cuando alguien venga de vosotros proclamando la divinidad. Si sus palabras armonizan y se ajustan con todas las palabras que os he hablado ante 2 o 3 testigos, y si ellas armonizan con lo ya establecido sobre el aire y los cielos y los circuitos y las estrellas y las luminarias y todo en la tierra y todo en las aguas y en todo lo demás, decidles: aquellos que vengan a vosotros y sus palabras se ajusten y armonicen en todo con la gnosis de lo que os he dicho, yo los recibiré como pertenecientes a nos. Esto es lo que debéis decir a los hombres cuando les prediquéis para que se cuiden de las doctrinas del error. Revelación. Consiguientemente, los discípulos de Cristo viviente deben advertir a cuantos busquen la divinidad, que así como los elementos son manifiestos en los cielos, en la tierra y en el mar para predecir con exactitud los cambios atmosféricos, pudiendo prevenir y o conjurar las calamidades potenciales, asimismo deberán permanecer alertas, para descubrir de dónde proviene el mensaje emitido, si de la luz o de las sombras, teniendo mucha perspicacia y sabiduría para discernir lo conducente, pues existen muchos lobos voraces que pretenden hacerse pasar como mansas ovejas. Por tanto, para desenmascarar a los falsarios, comprobad lo que dice y hace todo mensajero, pues si es verdadero, sus dichos y obras coincidirán con la gnosis de los cielos tal como el Cristo cósmico siempre la ha enseñado, merced a la intervención de los 2 testigos apocalípticos y la luminosa llamarada que es su chispa divina. Así pues, jamás deberá olvidarse que los fundamentos de Cristo cósmico son el amor, la castidad, el perdón y la universalidad.
Prevenidos entonces de este modo, deberá rechazarse todo sofisma utilitario y abismal, cuya palabra y obra estén ligados al odio, la concupiscencia, la inmisericordia y el dogmatismo sectario. 134.2, los libros de Jehú, texto original, para bien de los pecadores me he separado y he venido al mundo para salvarlos. Porque aun los justos que nunca han hecho ningún mal ni cometido pecado alguno, precisan encontrar los misterios que están en los libros de mi Padre, que hice escribir a Enoch en el paraíso, hablando con él sobre el árbol de la gnosis y sobre el árbol de la vida, e hice que los depositara en la roca de Ararat, y puse al regidor Calapatauro que está sobre Esquemut, en cuya cabeza está el pie de Jehú, y quien rodea todos los leones y destinos. Yo lo puse como custodio de los libros de mi padre para prevenirlos de las inundaciones y para que ninguno de los regidores sienta envidia y pretenda destruirlos. Estos os los daré cuando os haya hablado de la expansión del universo. Revelación, con la suprema finalidad de favorecer piadosamente y en forma especial a los pecadores, el Cristo cósmico ha descendido del absoluto para salvar a este mundo, pues aún los justos que jamás hayan hecho mal alguno ni cometido ningún pecado, requieren alcanzar los misterios que fueron insertos en los libros de Jehú, mismos que contienen las excelsas claves de salvación que permiten reingresar al Edén, y cuya maravillosa síntesis me encomendara a escribir el rector de la vida, cuando en el inefable perdón y siendo el ser que soy, he sido me instruía sobre las escalas de la luz y la metodología para alcanzar sus máximas cumbres, dándome la honra que jamás me canso de bendecir, de ser el celestial custodio de los arcadios depositados en la piedra del sacro oficio Ararat, cuyo regidor Calapatauro es el principio original que se halla sobre Esquemut, esto es, en la semilla, que contiene el poder del fundamento crístico, inserto en todos los espacios-tiempos, merced al superior destino. El adorable ahora entrega a la luz de estos misterios, mismos que han prevalecido sin que se altere su contenido esencial, libres de la envidia o la destrucción por parte de los regidores de los leones. Texto original. Cuando el Salvador dijo esto, María respondió diciendo, mi Señor, ¿quién conoce al hombre en el mundo que no ha pecado y que es puro de iniquidades? Porque si es puro de una, no puede ser puro de otra, para poder encontrar los misterios que están en los libros de Jehú. Porque yo digo, un hombre en este mundo no puede ser puro de pecados, porque si es puro de uno, no podrá ser puro de otro. Revelación, María pregunta al Salvador quién podrá ser digno en este mundo para poder alcanzar los misterios del inefable que se hallan en los libros de Jehú, puesto que si no es de un modo, de algún otro el hombre se impregna de pecados cometiendo iniquidades. 134.3, muy pocos alcanzarán el misterio del primer misterio, texto original, el Salvador respondió diciendo a María, y yo os digo, encontrarán uno en 1000 y dos en 10.000 para completar el misterio del primer misterio. Esto os aclararé cuando os haya explicado la expansión del universo. Por esta causa yo me he separado y he traído al mundo los misterios, porque todos están en pecado y todos precisan del don de los misterios. Revelación, tal como lo explico en la revelación que hago de uno de los escritos llamados apócrifos, esto es mi libro El Evangelio según Tomás, capítulo 23, página 47, mejor disposición para alcanzar los misterios del inefable lo tienen los hombres, cuando entre 1 millar que buscan a Cristo, uno lo encuentra, mientras tanto que solo 2 entre 10.000 mujeres están aptas para completar este misterio. Esta situación está siendo explicada ahora, cuando el adorable aclara la forma de la expansión de los universos, siendo la causa de su descenso desde el absoluto, traer al mundo sus misterios, pues sin este don del pleroma, todos se hallarían irremediablemente perdidos por el pecado. Amor y sabiduría reinen entre ustedes, felices Pascuas de Resurrección en este año 21 de la transmutadora nueva era de Acuario. Sábado, abril 19 del 2014 con motivo de celebrar la Semana Divina hace 3 años, encontrándome en el hemisferio norte, escribí los temas correspondientes a cada día, comenzando con el relativo al Domingo de Ramos, hasta culminar con lo dicho en la Pascua de Resurrección, tal como lo vengo haciendo empleando variantes de tonalidad apropiados para cada ocasión, lo cual empecé decidida y abiertamente desde la década de los 90 del siglo anterior, cada vez dando pautas hasta entonces inéditas, para que los sinceros anhelantes de luz encuentren con lo expuesto, el faro cierto que guíe sus pasos de modo preciso y triunfal. De modo que quien busque acceder a lo ya publicado y emanado de mi real ser durante todo este extenso tiempo de difusión con la sagrada doctrina gnóstica esencia y que viene dándose con amor y fe desde hace ya varios lustros y décadas, disponen ahora de al menos una veintena de sitios en la web donde podrán ser saciadas sus expectativas espirituales, emprendiendo con total seguridad el sendero iniciático para alcanzar la íntima cristificación.
Dios del Altísimo los bendiga copiosamente, hoy y siempre. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, transmisión entre el inspirado 19 sábado de gloria y el renaciente 20 del íntimo domingo de resurrección, en este año 21 de la transmutadora era acuaria, que en el calendario común figura como 2014, que marca al fin el majestuoso triunfo de la luz sobre las tinieblas. Domingo de Resurrección, para concluir con sello suprasingular este inmejorable ciclo abierto y dispuesto sabiamente desde las alturas, para que la sagrada doctrina del Salvador llegue oportunamente en favor de quienes en verdad así la hayan anhelado fervorosamente y realmente la merezcan, mi ser generosamente y con amor consciente, otorga aquí un fragmento importante de la revelación de Pistis Sofía, en concordancia con la apoteósica rememoración el día de hoy de su gloriosa resurrección, cuando ya unido totalmente con el Padre Celestial, Jehú Micael Atamento, procede a entregar a los discípulos las claves descifradoras de los más secretos misterios, conservados hasta entonces fuera del dominio y conocimiento humano. He aquí pues mi aporte realizado fielmente como Hijo de Dios, dando cumplimiento a lo que estipulara el bendito Redentor, para que esta su luminosa obra llegase a entregarse universalmente para estos caóticos tiempos, dando a la vez cabida a la última profecía del maestro Samael, cuando en instancias de desenmascarar la traición que le rodeaba y causante del fallido propósito de encarnar sus máximas glorias aquí en la tierra, prometió ya casi extinguiéndose de la existencia como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que él sería reencontrado donde pudieran constatar plenamente develada nuestra sagrada Biblia, que es la bendita Pistis Sofía. Ahora se podrá comprobar fehacientemente y con hechos concretos incontrastables, quién es que se haya despierto para aportar su opinión con palabra autorizada y luminosa, superando el sopor de inconsciencia que domina a la mera teorización mnemotécnica de la doctrina, y dirimiendo con justicia y sabiduría las ignorantes pugnas intestinas al interior de grupos antagónicos, no exclusivamente gnósticos, para que de una vez reinen en la paz y la armonía entre los humanos, dando inicio a una nueva era, luego de la purificación suprema que se avecina vertiginosamente, luego que los dolores de parto de esta gestación ya son más que evidentes e inocultables. Este mensaje no es para condenar o demonizar a nadie en particular, solo advertir con severidad amorosa a quien en verdad le pueda interesar, que no puede ingresar al reino de los cielos quien solo esté munido de buenas intenciones, castrando con su inoperancia e indolencia el verdadero potencial psíquico. Hay que tomar el ejemplo de Dimas, el arrepentido ladrón fornicario, que en la cruz reconoce su condición pecadora, suplicando humilde y reverentemente el perdón ante el adorable Redentor, obteniendo la firme promesa de salvación, que ahora suplicamos al Altísimo, con la intercesión de la sangre de Jesús, a favor de toda la humanidad terrestre. Que Dios del Altísimo los guíe e ilumine, Pistis Sofía revelada la suprema sabiduría sin velos, sagrada Biblia gnóstica esenia, totalmente develada por el Gaon Zanon y Fidiluz. Venerable Maestro Kumarásico, el Davamanú, libro séptimo. El verbo divino habita entre los hombres, capítulo 136. Jesús resucitado es Jehú Micael, 136.1. Los discípulos se reúnen en torno a Jehú Micael, texto original. Y aconteció, cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y se levantó de entre los muertos al tercer día, que los discípulos se reunieron en torno a él y lo adoraron diciendo: Señor nuestro, tened misericordia de nos, porque hemos abandonado Padre y Madre y a todo el mundo para seguirnos. Revelación. Todo iniciado que ha tenido el valor de vencer los lazos materiales que impiden el despegue espiritual, incluso aquellos tan caros como los relativos a la familia, naturalmente después de haber roto las ataduras con los padres karmáticos que son los regidores de los leones y la fornicación, está en condiciones de amar de verdad al Señor inefable, y consiguientemente seguirlo por la rocallosa senda. 136.2. La invocación de Jehú Micael, texto original. En aquel tiempo Jehú Micael permaneció con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo invocación con esta oración diciendo: Escuchadme Padre mío, Padre de todas las paternidades, luz ilimitada. Aeriu yao auiuia sinoter nox nos iterza goune pagoune netmomaun nexemaun marachalta tobarabauta nachachanzorocotora yousabao. Revelación. El Cristo íntimo nace y permanece en la materia corporal de sus discípulos, cuando estos saben navegar las encabritadas potencias que se desatan en el mar de bronce del iniciado, y que además sean dignos de invocar al real ser, llegando a ser escuchados hasta por la ilimitada voz que constituye el ser del ser, y se dice, con las variantes del caso, pues el que antecede es propio del alabable, mientras que el enseguida, corresponde a mi proceso en particular. Por la gracia y el poder del verbo en mí resurrecto. Iota, Alfa, Omega, Sion.
Es solo en ti y nunca fuera de ti que se halla el seguro poder para acabar definitivamente con la nefasta influencia del órgano cundartiguador, y es gracias a Torocotora Melquisedec que vuelvo a encarnar la luz por la misericordia del gran Sabbath. 136.3 Los grupos de los discípulos, texto original. Y mientras que Micael decía esto, Tomás, Andrés, Jaime y Simón el cananita estaban en el oeste con los rostros vueltos hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur vueltos hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas estaban detrás de Micael, pero Jehú estaba en el altar de velación. Aquí hay que tomar muy en cuenta la disposición de los oficiantes al interior del templo, expresados en su simbología litúrgica, donde participan por un lado el maestro, iniciado, el fundamento, Pedro, y dos heraldos, Juan y Pablo. Por separado dos querubines, Samael y Jehová. Jehú Micael al centro del altar, esto es, el Cristo, y como en su caso está plenamente realizado, se encuentra la sacerdotisa representada por todo el discipulado que se sitúa por detrás del adorable. 136.4 La interpretación de Yao, texto original. Y Jehú Micael hizo invocación volviéndose hacia las cuatro esquinas del mundo con sus discípulos vestidos con túnicas de lino, y diciendo: Yao Yao Yao. Esta es la interpretación. Iota, porque el universo se ha ensanchado. Alfa, porque se contraerá de nuevo. Omega, porque el completo de todos los completos se realizará. Revelación. Tal como se viene explicado, son 6 los oficiantes que deben cubrir los peligrosos puntos del oeste, donde todo se pierde, y del sur, donde nada se alcanza, antes de que el Cristo Teurgo realice la poderosa invocación de su divinal pirámide, dirigiéndose hacia cada una de las 4 esquinas del templo, con todos sus discípulos presentes vestidos de impecables túnicas blancas, esto es, que cuantos iniciados participen de esta trascendental taumaturgia, deben ser exclusivamente maestros, y no solo eso, sino que expertos y puros, cuya metáfora se ubica inequívocamente en el algolino. Y para los aras que aún no tengan la dicha de haber alcanzado alguno de sus 3 poderes primigenios, esta suprema invocación surtirá sus maravillosos efectos, siempre que exista la idoneidad y los méritos requeridos para desarrollarse este trascendental suceso cósmico, pues, es merced al fuego pentecostal, Iota, que la teogonía interior surge y se expande, mientras que Alfa, el principio purificador del agua, si no prosigue creciendo, se disolverá, aunque a los temerarios y constantes que completan todos los misterios recibiendo los 4 bautizos correspondientes, se saciará espiritualmente en el Omega, el total levantamiento del cuaternario que haya sido perfeccionado en la elaboración de la piedra cúbica, esto es el grado kumarásico, siendo la condición superlativa susceptible de lograrse de los eones, pero estando sobre estos y ya siendo uno entre los inmortales de los hombres. 136.5 Él continúa evocando, texto original. Y cuando Jehú Micael dijo esto, agregó: una hermano, es decir, oh Padre de toda paternidad y de los espacios ilimitados, escuchadme por el bien de mis discípulos a quienes he conducido hasta ti para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad. Concededme todas las cosas por las que os invoco, porque yo conozco la gloria del Padre del tesoro de la luz. Revelación. La evocación que efectúa Jehú Micael, emitiendo el lenguaje cósmico que es de dominio exclusivo de los grandes iniciados, pudiendo ser empleados invariantes en cualquier dimensión de los infinitos universos, ya hube de traducirla 20 siglos atrás, cuando siendo Felipe el discípulo y escriba del adorable, dejé aquí registrada su respectiva interpretación. Y es comprensible además de justo, que el laborante que logra alcanzar el signo glorioso del Padre en los tesoros de la luz, clame a este poder de los cielos, pidiendo que se concrete el objeto de la invocación. 136.6 Apocalipsis de los cielos, texto original. De nuevo Jehú Micael, esto es Abenamento, hizo invocación, pronunciando la gloria del Padre del tesoro de la luz, diciendo: Dejad que todos los misterios de los regidores y las potestades y los ángeles y los arcángeles y todos los poderes y todas las cosas del Dios invisible a la machamara y barberos se acerquen al Leexduera por un lado y se retiren a la derecha. Revelación. Nuevamente Jehú Micael Abenamento invocó la gloria del Padre que se halla en los tesoros de la luz, pidiéndole permita que todos los misterios constituyentes de potestades y poderes en la invisible divinidad entre los eones, Huiracocha igual a la machamare igual a la llama de fuego del potente mar, y Samael Tumpa, el arma erógena igual barberos, puedan hacer alcanzar la bella luz, la transmutación alquímica, a los humanos, convertidos de este modo en terrígenos. Texto original.
Porque a esa hora casi todos los cielos se fueron hacia el oeste, y todos los eones y las esferas y sus regidores y todos sus poderes volaron juntos hacia el oeste, hacia el lado izquierdo del disco del sol y del disco de la luna. Revelación. Y los misterios de las alturas ahora se revelan con claridad, siendo así que el Salvador está contrarrestando el poder de las tinieblas, pues éstas habían logrado arrastrar hasta sus dominios a infinidad de jerarquías otrora luminosas, haciéndolas tornarse siniestras, debido a la satanización de sus genes. Con el poder de la cruz viviente, podemos dar muerte a los egos alcanzando la resurrección mística. La densidad karmática con la que se retorna cada vez a la materia física, llega contenida en los genes como programación conductiva, a la vez definitoria del signo existencial, cuya naturaleza no se cambia, borra, reduce o elimina con la simple intencionalidad, sino con la voluntad firme y la decisión práctica de actuar debidamente con el poder milagroso de los elementos consustanciados en los purificadores bautizos que fusionan en una sola esencia el agua y el fuego, el éter y la luz, volviendo a ser hijos de Dios como auténticos cristificados. Dios en la naturaleza humana redimida es plenitud de gozo perenne. Teniendo encarnado en mi naturaleza purificada a Dios íntimo, el ser real que es uno con el Altísimo, me siento pleno sin que nada me haga falta, y todo cuanto integralmente llegase a requerir, me será provisto con precisión y en el momento oportuno. La portentosa cristificación constituye perfecta simbiosis entre la naturaleza humana y divina. El materialismo, en cualquiera de sus formas, divisiones o multiplicaciones, sea capitalista o socialista, en dictadura o democracia, sea laico o religioso, teniendo por Dios al dinero, el poder y la sensualidad, no se ajusta y menos aún representa la amorosa doctrina humanista y de regeneración predicada y practicada por Jesucristo, que nos insta a ser todos iguales, libres, justos, perfectos, virtuosos, felices y triunfales, viviendo el cielo por adelantado, aún permaneciendo en la tierra. No existe ni habrá nunca libertad más plena, real y grata, cual la lograda con los encantos del glorioso amor. No existe libertad más plena, real y grata, que la alcanzada merced a los encantos que nos brinda el amor, conduciéndonos con alas triunfales hacia la íntima divinidad. Consecuentemente y de modo inverso, es ostensible constatar en la existencia común y normal de los mortales terrícolas, que la falta de paz y abundancia del odio que anida en la infrapsiquis de la especie humana desnaturalizada, es la más férrea cárcel que aprisiona tenazmente a quien desprecia la redentora gracia de Dios. Prodiguemos el bien conscientemente, siendo auténticos Cristos resucitados. El servicio trascendente de real beneficio que con amor se ejecuta en favor de la humanidad, es aquel que no está movido por ninguna clase de intereses que egoístamente aguardan recompensas de regreso, pues el accionar revolucionario de un 2 veces nacido o resucitado de entre los muertos vivientes, es conciencia pura que prodiga el bien por doquier, sin excusas, medidas o condiciones, que son características de los perversos demonios disfrazados con infinidad de caretas con apariencia humana. Postulemos a elegir con hechos revolucionarios al radiante Cristo íntimo. Siempre es útil para la humanidad, la asepsia que con verbo trascendente y fasto revolucionario aporta al dirigente un ser renacido, quien consciente y generosamente actúa, descontaminando almas, mentes y cuerpos envenenados, mismos que son carcomidos por la intensidad de los vicios, por si acaso llegase a fluir en los beneficiados, el deleite por disfrutar y sostener continua como plenamente los aromas que provienen de la auténtica desintoxicación egoica, postulando merecidamente la elección del Cristo íntimo. Si votar es un derecho ciudadano, sostener la libertad es un deber de todo humano consciente. Si votar es un derecho inherente a cualquier ciudadano en este cada vez más desnaturalizado mundo, sostener la libertad, desenmascarando las asechanzas que pretenden coartarla, es un ineludible deber que nos asiste a todos los seres humanos, asumiendo el valeroso empeño con invencibles actos heroicos, optando por defenestrar con acción popular consciente a los perjuros gobernantes que habiendo sido elegidos en democracia, se convierten en astutos, corruptos y criminales tiranos, quienes atropellan y desconocen los principios de preeminencia de las leyes, que aseguran la separación e independencia de los poderes constituyentes de un Estado auténticamente civilizado. Dirección en YouTube con los mensajes conscienciales que mi ser con amor escribe en Frater Zabaquiel, desde México, con su muy buena voluntad y decidida noble acción que reconocido agradezco, transcribe mediante los diversos grupos en los que participa en los variados blogs creados por su dirigente iniciativa, comparable con la que también desarrolla en generosa misión el Frater Zabaquiel, los mensajes conscienciales que con amor frecuentemente desde mi interior escribo y oportunamente difundo, proclamando el Evangelio de Cristo vivo con la firme fe y segura
la esperanza por la pronta instauración en la Tierra y otros espacios del cosmos, que se hayan hecho merecedores de gozar las bendiciones que misericordiosamente brinda la Iglesia Universal habilitemos la naturaleza íntima, para que el estro surja preciso y triunfal, batiendo con autoridad a las sombras. Si pretendemos que la imaginación surja auténticamente luminosa, esto es, libre de reflejos exteriores distorsionadores o sombras perturbadoras y desquiciantes, nuestra iniciativa debe estar exenta de influjos egoístas, vanidades, rivalidad o enfrentamientos, para que su portento fluya con originalidad y trascendencia, cumpliendo el noble generoso fin por el cual desde el Altísimo está destinada a que llegue esa inspiración puntual y precisa, que asumida dignamente en la naturaleza íntima redimida, obtiene la potestad para batir triunfal al mal que por doquier, hábilmente disfrazado, busca imponer su oportunista hegemonía, basado en la apropiación indebida, falaz, sutil y desvergonzada, de presuntas realidades, pues la verdad cuando es tal, tiene la autoridad inequívoca para restablecer, con amor y paz, el orden que haya sido transgredido o violentado. El desgobierno en Bolivia, asociado y atrapado entre castrenses, castristas y castrados. El desgobierno en Bolivia, híbrido, informe y desnaturalizado, no es ni boliviano, ni nacionalista, ni progresista, ni republicano, y menos aún revolucionario, pues a las claras es todo lo contrario, por mucho que se pretenda pregonar cansinamente su farsa deformadora de la realidad, y peor todavía, que descarada y tiránicamente vane a la imposición de metodologías antidemocráticas de prudencia foránea comunizante, se haya atrapado por el arroyo irrefrenable de corrupciones, crímenes, nepotismo e ineptitud, por sus socios castrenses corrompidos, sus camaradas castristas criminales, los sobornados conformantes de una oposición deslucida y castrada, y la propia ineptitud caracterizada por el nepotismo, la ignorancia y la febril delincuencia llevada al extremo con el vil narcotráfico, que constituye, sin lugar a duda alguna, el verdadero poder que actúa impune detrás de los altaneros y bocones títeres. Los dignos e incontaminados, conscientes y revolucionarios, no permitiremos que la tragedia se prolongue impune con el falaz boato de elecciones manipuladas. El tocador desahuciado mueble viejo trono eficiente alcalde, totalmente descalificado por su senil recurrente lascivia. El tocador que en vida fue Perkis Fernández Áñez, pues ahora es, como dicen las sagradas escrituras, tan solo un asqueroso muerto viviente, como lo especifica el respectivo tango. Un desahuciado descolado mueble viejo aparece grabado dando rienda abierta y pública a su lascivia enfermiza, en tanto que las tocadas no hacen nada para denunciar como corresponde los recurrentes actos delictivos e inmorales, agravándose tal impúdica situación con la indiferencia cómplice de autoridades que deberían estar prestas a poner orden, empezando por la defenestración legal del cargo que indignamente ostenta el descalificado indecente senil. Despistados y bárbaros asimilados, algún día sabrán que la real noble ley se libra contra la oculta o descarada inmoralidad. A propósito de la deplorable actitud llevada a cabo por el libidinoso y contumaz alcalde de Santa Cruz, que ya es de triste célebre referencia, y ante la impropiedad con la cual ágiles brotan los voceros y animadores de la confrontación entre los pueblos, urge aclarar lo siguiente. Ciertamente hay quienes quieren aprovechar esta lamentable situación para echar sus babas infamatorias contra la raza camba, pero debo recordarles que los delitos son personalísimos y en cuanto a la cultura o incultura, moralidad o inmoralidad, no corresponden al lugar de nacimiento sino a los genes primordialmente, y al grado de educación recibida desde el hogar, no exactamente en las universidades, donde se forma o instruye quien busca ejercer una bien merecida profesión. Un camba bien nacido como yo lo soy, de espíritu fraterno y universalista, no puedo pretender que mi raza sea toda culta o ética por considerar solo el jus solis, y peor aún que a los collas tengamos que medirlos por igual con todos sus coterráneos, aunque muchos y aplicaría por el jus sanguíneo semejándose en abrumadora mayoría, al inmoral, corrupto, racista, discriminador, ateo y genocida. Evo Morales Año. Saber morir en la cruz, es lograr la potestad de renacer, ascendiendo gloriosamente a la realidad del absoluto. Vencer la prueba que corona a Daniel triunfador, descendiendo con precisión y valor a la fosa de los leones, es adquirir la dignidad cual Moisés, a quien se revela el poder de la zarza ardiente, transitando al oso el sendero cristificante, habilitándose al iniciado, la potestad de separar las aguas existentes entre la esclavitud del pecado y la libertad de la gracia.
sin haber sucumbido ante el proceso que inexcusablemente se lleva a cabo en la sacra obra, superadas que hayan sido exitosamente las pruebas con los respectivos elementos, ya el herido y feliz alquimista transita victorioso las aguas purificadoras, que fusionan al mar con el sol, al hombre con Dios, a la materia con el espíritu, resucitando gloriosamente como un dos veces nacido, para ascender luminosamente hacia la realidad del Altísimo. Los mensajes conscienciales de mi ser, difundidos por el Frater Azaziel desde su natal México para el mundo entero. Con paciente dedicación y esmero, tal como lo viene haciendo hace ya algunos años, el dirigente Frater Azaziel, desde su natal Apizaco, allá en el estado de Tlaxcala del siempre bien recordado y querido país mexicano, nos regala su ingenio y voluntad para hacer posible que los mensajes que constantemente emite mi leal ser en bien de la humanidad, cumplan su cometido de llegar a las multitudes, traspasando toda clase de fronteras, mediante variados blogs que reflejan su infatigable servicio a la causa crística del despertar consciencial, los cuales atinada y oportunamente se exponen mediante las redes sociales, equilibrando con nobles virtudes, el desmesurado mal que por lo general por tales medios se transmite. La siguiente es una de las direcciones en internet donde la doctrina de Cristo viviente encarnado en mi naturaleza bendecida es generosamente accesible, merced a la agradecida obra de difusión que desempeña el Frater Azaziel. igontube.blogspot.mx invitando, sin claudicación ni fatiga, al portentoso despertar consciencial. Invito cordialmente a quienes les pueda interesar, que visiten la dirección en internet de mi tema, ni con Roma, ni con el Sanedrín, esperando que a los serios investigadores les permita con honestidad descubrir la verdad, que desde el interior purificado brota triunfal, merced al despertar consciencial que define la auténtica cristificación. Gracias por su gentil atención. Arcaón Zanoni Firuz. Venerable Maestro Tumarásico, el Tábamaru. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel.